les invitamos a escuchar la charla Derechos de las Personas con Discapacidad en el marco de la Agenda 2030 y en contexto de pandemia, dictada por la profesora María Soledad Cisterna Reyes. La profesora Cisterna es enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad desde 2017. Es licenciada en Derecho y magíster en Ciencias Políticas, abogada, profesora en Derecho, investigadora, fue presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas entre 2013 y 2016 y obtuvo el Premio Nacional de Derechos Humanos en Chile en el año 2014. Profesora Cisterna, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Es para mí un honor haber sido invitada acá a este interesante encuentro. Felicito a la Unidad de Inclusión y Equidad de la Universidad, a la Cátedra de Derechos Humanos, por el compromiso profundo que tienen en la materia, a Luis, que nos ha dado tan interesantes cifras, y por supuesto a la vicerrectora Farideh Serán, que en representación del rector manifiesta el compromiso, el serio compromiso de la universidad con este tema. Y esto significa un liderazgo importante de la Casa de Estudios en materia de discapacidad y todas las aristas que de ella se desprenden. Voy a partir contando algo que tal Problemas hoy de día. audio. Ay, ¿Me escuchan? ¿Sí? ahora ¿Me sí. escuchan? Ya. El titular de derechos hoy día, la persona con discapacidad, está conceptualizada en la misma Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de que ustedes hablaban y que Chile ratificó en el año 2008. Es preciso tener en cuenta que antes de esto, en el siglo pasado, se hablaba, y antes de eso también, la persona con discapacidad desde modelos de beneficencia o caritativos, donde no era importante la participación de la persona, sino que estas prestaciones de tipo caritativo, y luego pasamos a un modelo médico asistencialista, donde lo importante es la opinión médica, rehabilitadora, para homologar lo más posible a la persona con discapacidad a quien no tiene discapacidad. Acá tampoco es tan importante la participación, la opinión de la persona con discapacidad, sino más del equipo médico y de la familia o de quienes tienen a su cargo, entre comillas, a la persona con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Naciones Unidas establece el diseño de las personas con discapacidad en el año 1983, comienza a desarrollarse el denominado modelo social. Ya venía en ciernes desde antes, pero históricamente ahí aparece el modelo social de las personas con discapacidad en esa década, que culmina en el año 1983 con la producción y aprobación en la Asamblea General de Naciones Unidas de las normas uniformes para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Y desde aquí podemos extraer y muy brevemente decir qué significa esta revolución jurídica de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Implica que hoy día la conceptualización del titular es multifocal, porque tenemos a una persona, un individuo, que tiene una deficiencia, ¿ya? La palabra en inglés que ocuparon fue impairment, traducida a deficiencia, en los planos físico, intelectual, sensorial, mental. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta persona que tiene esta situación? Bueno, se constata que hay interacción con barreras y esas barreras son colocadas por el entorno a la persona. Y esas barreras que coloca el entorno determinan restricciones a la participación plena y efectiva de la persona en la sociedad. Por lo tanto, ya la responsabilidad de
el ejercicio de derechos propiamente tal de las personas con discapacidad no radica en la familia ni en los equipos médicos, sino en el Estado como conjunto. Y eso también se extiende a la sociedad, a toda la nación, ¿no es cierto? Porque, y esto quiero dejarlo bien claro, el hecho que exista una convención en discapacidad no solamente obliga a las entidades públicas, el Estado democrático de derecho es para todos y todas, y por lo tanto obliga a cualquier tipo de entidad. Y entonces esta interacción con barreras implica que fundamentalmente el Estado y la sociedad también debe eliminar estos obstáculos y barreras y crear condiciones para la igualación de oportunidades de las personas que tienen este tipo de situaciones que he descrito. ¿Y para qué entonces? Para la participación plena y efectiva en la sociedad, que se traduce en el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, esta es la conceptualización, no es una definición, es un concepto, porque incluso cuando la convención lo señala, dice personas con discapacidad, incluye aquellas que presentan deficiencia en tales y cuales planos. Pero con el tiempo surgen otras situaciones. Por ejemplo, estando en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, llegaron otros grupos. Por ejemplo, personas que presentan obesidad mórbida, personas que tienen alergia e intolerancia a las radiaciones que producen los computadores y aparatos electrónicos, que hoy día, claro, que pesa mucho en la participación que puedan tener las personas. También estuvieron allí las personas intersexo, señalando el deseo del respeto de su identidad e individualidad sin tener que optar a cirugías para determinar una condición en uno u otro sentido. Por eso que cuando hablamos del titular de derecho, esto claro que puede ser susceptible de ser ampliado. Y bueno, esta convención nos trae diversas innovaciones, ¿ah? Y esto es lo importante de señalar. Junto con promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y promover el respeto de la dignidad inherente, nos señala una serie de principios. Y lo mencionaban algunos de los expositores anteriores, había pactos, ¿no es cierto?, que venían desde antes y que señalaban diversos derechos. Pero en la segunda mitad, sobre todo después de las guerras mundiales, en realidad se ve que las personas con discapacidad no están suficientemente protegidas y se les mira como, entre comillas, impedidos o, entre comillas, los minusválidos, ¿no es cierto? Y otras denominaciones de este tipo. Y es por eso que cuando se elabora la convención, y me tocó en suerte estar en el comité ad hoc que elaboró esta convención, la disyuntiva fue, hacemos una convención de no discriminación, como es aquella que tiene la OEA del año 1999, o hacemos una convención más amplia, con un eje de no discriminación, pero también con la mirada de los derechos diversificados en razón del grupo. Y es así como se optó por tener estas dos visiones dentro de este instrumento, que se proponía hacer un abordaje integral de toda la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Y entonces siempre se dijo, esta convención no crearía derechos nuevos. Esa fue una de las estrategias de la negociación de esa convención. Pero si uno mira en adelante la convención, se da cuenta que hay innovaciones jurídicas. Claro, vienen derechos de las otras convenciones que se particularizan el ejercicio por las personas con discapacidad, pero hay innovaciones. Por ejemplo, acá se ha nombrado varias veces, y Luis también lo nombró, el tema de la accesibilidad. La accesibilidad universal, créanme que en todos los años que llevo trabajando en estos temas, para mí es la figura jurídica más transversal del siglo XXI. ¿Ah? Es transversal porque cruza todo el tejido social por un lado y las distintas gamas de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
y pasa a ser una figura que, yo digo, levanta sus alas luego que aparece en la convención y vuela por sí sola, porque hoy día sí hablamos de accesibilidad universal, porque no solamente tiene que ver con las personas con discapacidad, también tiene que ver con las personas mayores, así lo recogió la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y tiene que ver también con la señora que lleva la guagua en brazos, que va en coche o con un coche, o aquella persona que ha tenido un accidente temporal ahí que afecta su movilidad o su sensorialidad, ya sea en audición, ya sea en visión, y entonces en diversas circunstancias la accesibilidad es realmente útil y yo creo que este es un aspecto, y lo señalé en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas este año, que la accesibilidad se juega en ella el cumplimiento de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Más adelante voy a hablar sobre eso. Bueno, ahí tenemos una figura jurídica, como digo yo, transversal totalmente, ¿no? Luego tenemos otra figura que considero fundamental y Claudio Nach en Derechos Humanos seguramente él lo ve, que es el tema de la capacidad jurídica. Un tema más complejo de explicar, pero en palabras sencillas es saber que nuestros códigos civiles del siglo XIX, y hablo de nuestros códigos, eh, refiriéndome a la región y a algunos países también de otras regiones del mundo, en que se establece que ciertas personas con discapacidad son incapaces en la vida jurídica, ¿no? No pueden actuar en el mundo del derecho para realización de actos jurídicos, pero también para decidir sobre su integridad personal. Cirugías invasivas, irreversibles, esterilizaciones forzadas, abortos forzados, etcétera, etcétera, tratamientos forzados, institucionalizaciones sin consentimiento, etcétera. La convención también da vuelta esa figura y entonces el principio pro persona, que antes se interpretaba como dar una protección a estas personas, fundamentalmente a las discapacidades intelectuales y psicosociales, y en el caso chileno también, a quienes se denominan los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, los reputa como absolutamente incapaces y sus actos entonces jurídicos son nulos absolutamente, y ese modelo que es de voluntad sustitutiva a través de un tercero, un guardador que se le nombra, hoy día la convención dice aquí hay un cambio y se nos habla de la voluntad con apoyos. O sea, y así es hoy día la norma. Todas las personas tienen capacidad jurídica plena y aquellos que lo requieran, el Estado deberá proveer los apoyos que sean necesarios para el ejercicio de esta capacidad jurídica. Y para evitar cualquier tipo de problemas, abusos, conflicto de interés, influencia indebida, etcétera, se deberán respetar los derechos, la voluntad y preferencia de estas personas y con una serie de salvaguardias que tienen que ver con el tiempo lo más breve posible, relacionado también el apoyo con el acto jurídico que se realiza y revisión por autoridad y ojalá autoridad judicial competente, independiente e imparcial. Y esto que es un tema muy, muy, muy jurídico, es un tema que sí lo viven en la vida diaria muchas personas. Y de allí la importancia que hoy día en Chile se está promoviendo y está en el Parlamento el que haya una modificación del Código Civil y una armonización legislativa, porque no es solamente modificar el Código Civil, sino que esto es como un castillo de naipes, ¿no? Se modifica esa norma, pero van cayendo otras del mismo Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal, Código Penal, la Ley de Investigación Científica, la Ley de Derechos y Deberes de las Personas en su atención en salud. Entonces, ese es un tema pendiente, importante hoy día, porque tiene que ver con el ejercicio de derechos civiles y políticos, que son de cumplimiento inmediato, no de cumplimiento progresivo. Pero claro, esto requiere una implementación, que es lo que se está estudiando en el Parlamento, para que pueda emerger
esta nueva visión en que el principio pro persona hoy día tiene el eje de la autonomía de la persona y la voluntad de tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas. Otros países ya han tomado esta decisión, países vecinos como Argentina, Brasil, Costa Rica y más recientemente Colombia y Perú. Por lo tanto, no es algo que esté tan distante de poder ser realizado. Otra innovación, podría nombrar muchas, pero decidí hacerlo en tres, es el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, que es algo que tampoco aparece así de esta forma en otras convenciones y que es de perogrullo para muchos, pero para las personas con discapacidad, muchas veces sujetas a formas de vida que no son las que eligen, sujetas a formas de institucionalización, entonces claro que tiene importancia esta vida independiente, incluido en la comunidad, donde la persona puede elegir dónde y con quién vivir, que haya servicios de apoyo, que incluso puedan ser entregados en los domicilios de las personas si ellos o ellas lo requieren, o los servicios prestados desde la comunidad de manera inclusiva para las personas con discapacidad. Tampoco es fantasía, porque hay países que sí lo han implementado y nos encontramos con personas con discapacidad, por ejemplo, tetraplégicas, que no pueden movilizar desde el cuello hacia abajo y que viven solas con sistemas de cuidados personales, con turnos, y son personas que hasta pueden ir a una discoteca, pueden ir a donde deseen, hacer sus cosas. Entonces, aquí tenemos todas estas innovaciones importantes y muchas otras, ¿no? Pero más adelante me voy a referir a una muy especial y que tiene que ver con la educación. Entonces nos encontramos con este enmarco, ¿no es cierto?, jurídico en general de la Convención, que nos habla de mecanismos de monitoreo, donde los estados deben rendir cuentas de cómo van implementando la Convención, y por eso existe un comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en Naciones Unidas, en que Chile ya rindió su primer informe y el próximo año rendirá su próximo informe periódico, el cual me imagino ya se está preparando acá en nuestro país. Entonces, tenemos este marco jurídico y tenemos la Agenda 2030, porque recordemos que antes del 2015 existían los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y los Objetivos de Desarrollo del Milenio no consideraban ni en sus metas ni indicadores a las personas con discapacidad. Sin embargo, cuando se adopta la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, pasa a integrar el marco de todo el conjunto de convenciones de derechos humanos del sistema multilateral de las Naciones Unidas. Y entonces esta Agenda 2030, que también me tocó en suerte estar en ese proceso porque yo presidía el Comité de Discapacidad de Naciones Unidas, entonces todos los presidentes de órganos de tratado y estábamos y participábamos y dábamos ahí nuestros puntos de vista. Y esto fue importante porque en cierta manera yo diría que hay un antes y un después. El antes es que se miraba muy separado el desarrollo de lo que eran los derechos humanos. Los ejes de Naciones Unidas son desarrollo, derechos humanos, paz y seguridad. Bueno, y estos dos ejes se miraban como en distancia. Pero la Agenda 2030, ¿qué es lo que hace? Señala expresamente, y a propósito de toda esta incidencia que se hizo por los presidentes de órganos de tratado en derechos humanos, señala en uno de sus párrafos, el 67, que la Agenda 2030 se basa en derechos humanos. Y esto no es menor, porque ahí diversos colectivos van siendo señalados en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la discapacidad no es la excepción. Discapacidad está señalada expresamente en las metas que se refieren a la educación inclusiva, equitativa y de calidad y educación permanente para todas las personas. Ahí en las metas están señaladas las personas con discapacidad.
La meta que nos habla del crecimiento económico y el empleo decente para todas las personas también señala ahí a las personas con discapacidad en las metas. Cuando se nos habla de reducir las desigualdades dentro y entre los países, una de las metas, y que la voy a señalar, me parece notable, habla de la inclusión social, política y económica de las personas con discapacidad. La meta número 11, lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes, seguros y sostenibles. Y dos de sus metas se refieren expresamente a la accesibilidad en las áreas verdes, en los espacios públicos y la accesibilidad en el transporte. El ODS 17, que es la proyección, revitalizar los medios de implementación del desarrollo sostenible y revitalizar la Alianza para el Desarrollo Sostenible. Entonces, expresamente están mencionadas las personas con discapacidad. Y hay otros indicadores, porque aquí hablé de metas, hay otros indicadores, por ejemplo, cuando se habla de la reducción de la pobreza, también allí el indicador habla de las personas con discapacidad. O el ODS 16, las sociedades pacíficas, inclusivas, acceso a la justicia, instituciones que funcionen y que rindan cuenta. Y por razones de tiempo no me voy a referir, pero hay muchas otras relaciones que uno puede hacer con las personas con discapacidad, aunque no estén mencionadas. Por ejemplo, cuando se habla de la producción inclusiva que deben tener las industrias, ¿no? Obviamente, para que sean inclusivas, tienen esa producción que ser accesible para todas las personas. Bueno, ¿y qué ocurre? En este contexto jurídico y de desarrollo viene una pandemia. Una pandemia entonces que refleja y revela claramente cuáles han sido los vacíos de las legislaciones, las políticas públicas y las medidas en relación a las personas con discapacidad. Quedaron reflejadas absolutamente. Y eso lo puedo decir desde varios aspectos. Desde que el secretario general, desde inicio, hace un policy brief, una política, estamos hablando en mayo, donde dice las personas con discapacidad deben estar en el centro del debate político para que se definan las nuevas políticas durante la pandemia y en el post-pandemia basados en la no discriminación, la accesibilidad, la participación, la inclusión, la recopilación de datos y estadísticas, la rendición de cuentas. Porque como decía el otro día el presidente de la Asamblea General, la pandemia no puso un botón de pausa a la rendición de cuentas. La rendición de cuentas sigue igual y los países van a tener que responder de cómo enfrentaron la pandemia en relación a personas con discapacidad. También la oficina de la alta comisionada se pronunció en la materia, otorgando algunas directrices en materia de educación, salud, etcétera. La OMS también. Y en mi caso, como enviada especial sobre discapacidad y accesibilidad, realizamos 5 declaraciones con otros mandatos, asociadas a otros mandatos, y en los cuales se hacían ver, en primer lugar, los problemas generales que colocaba la pandemia a las personas con discapacidad. Y luego, en una segunda declaración, particularizamos los problemas en salud mental que se agudizaban mucho más en las personas con discapacidad en razón de pandemia y cuarentena. Y en primer lugar, una de las primeras cosas era toda la incertidumbre de cómo iban a ser atendidos en materia de salud, si iban a ser incluidos en el cuidado intensivo y en los respiradores mecánicos. Y aquí quiero destacar el rol de las organizaciones de personas con discapacidad que levantaron la voz en todo el mundo para decir, tenemos igualdad de condiciones con los demás y ningún triaje podrá hacer una selección basada en criterios de racionalización que impliquen discriminación de las personas con discapacidad. Yo creo que esa es una gran, gran batalla que se libró en ese momento cuando había algunos países que ya estaban emitiendo regulaciones que las personas con discapacidad iban a ser dejadas atrás.
frente a la atención, por ejemplo, con respirador mecánico, ¿ah? O países en que personas con discapacidad se les hacía firmar un documento que no deseaban ir a unidades de cuidados intensivos. También hicimos declaración sobre precisamente el derecho a la vida de las personas con discapacidad, la atención en salud, con información accesible, con consentimiento libre e informado, con el derecho al acompañante personal. Para muchas personas con discapacidad, entrar a una unidad de cuidado intensivo, una persona que supongamos tiene discapacidad intelectual, requiere una explicación con un tiempo determinado, por supuesto que sí. Una persona con autismo, una persona ciega, una persona sorda, una persona sordociega. O sea, aquí hablamos de múltiples circunstancias que hubo que hacer notar. La situación de las mujeres y niñas con discapacidad, doblemente afectadas por la violencia, y que han sido siempre doblemente afectadas por la invisibilidad. Y finalmente, una declaración que tiene que ver con personas con discapacidad y cómo los gobiernos locales son el engranaje que conecta a personas con discapacidad y sus demandas frente a los gobiernos centrales, para lograr entonces recursos y el establecimiento de políticas que den luz a lo que se ha llamado la respuesta inclusiva y participativa a la pandemia, y también ahora a lo que se está viendo en el post-pandemia. Por supuesto que el ODS, que habla de la vida sana y el bienestar permanente de todas las personas, y hay una meta que ahí habla del acceso a todos los tratamientos y las vacunas para todos. Obviamente, cuando todo eso se aplica y se aplique, cuando sean las vacunas, tendrá que tratar en igualdad de condiciones con los demás a las personas con discapacidad, y aquellos que tengan situaciones crónicas tendrán que tener preferencia para ser atendidos. He hablado bien rápido sobre estos temas porque no quiero dejar de referirme a lo que es la educación, porque estamos en el ámbito de la educación, y el rol de las universidades. En el ámbito de la educación, bueno, sabemos que muchas convenciones del siglo XX nos hablaron de la educación que buscaba el desarrollo de la persona, el respeto de los derechos humanos, el pluralismo, la libertad, la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, la no discriminación, y así una serie de factores, la igualdad entre los hombres y las mujeres también, el respeto de la opinión de los estudiantes, ¿no? Y que estas opiniones sean debidamente consideradas. Pero fíjense que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad nos señala dos elementos que no habían sido señalados en otras convenciones, y que nos habla precisamente de la inclusión educativa y la calidad de educación, que son dos elementos que van de la mano, estrechamente relacionados. No podemos hablar de inclusión educativa sin calidad, porque sería una pseudo forma de inclusión, como tampoco podemos hablar de una calidad de la educación excluyente, porque estaríamos hablando de una calidad de educación que no está dando respuesta educativa a todos los estudiantes y que no se está basando en la riqueza de la multiculturalidad y la diversidad de la sociedad. Sería una calidad de educación en una burbuja encapsulada. Por lo tanto, no queremos pseudo inclusión ni pseudo calidad, sino que ambas van directamente proporcionales de la mano. Y la Convención en Discapacidad ha dado algunas pautas de esta inclusión educativa, como los ajustes razonables. Y esa es otra innovación de la Convención. Los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones, señala, que no requieren una carga desproporcionada o indebida, no me ha tocado ver eso, pero son modificaciones y adaptaciones para que una persona con discapacidad, con un nombre y un apellido determinado, o sea, individualizada, pueda ejercer sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo señaló la primera vez en el caso de la revisión de España, que los ajustes razonables son un derecho de la persona con discapacidad en materia educativa y que son exigibles incluso judicialmente, porque la falta de ajuste razonable puede ser calificada como discriminación
por motivo de discapacidad. Entonces, ahí estamos hablando de una innovación muy seria y muy importante para los estudiantes con discapacidad que requieran de estos ajustes. También se nos habla de los apoyos personalizados, que tienen que ser otorgados al estudiante. Ciertos aprendizajes como orientación y movilidad, el braille, la interpretación en lengua de señas, la lengua de señas y otros aprendizajes específicos, pero también maestros, maestros docentes capacitados en lo que es la educación hacia estudiantes con discapacidad en un aula regular. ¿Por qué? Porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estableció el sistema de educación inclusiva. Nadie puede ser discriminado de un plantel por tener discapacidad. Si está dentro de sus competencias y de la meritocracia que tiene la persona, por supuesto que puede acceder a una carrera determinada, pero que no existan barreras de accesibilidad, que no existan barreras de ajuste razonable. Entonces yo creo que hoy la universidad y las universidades tienen un rol fundamental. El rol fundamental de la inclusión de los estudiantes con discapacidad y también de trabajadores con discapacidad. Tiene el rol en la docencia, porque yo he analizado las distintas carreras que brindan las universidades y la verdad es que la mayoría de ellas podría incorporar en sus mallas contenidos que tengan que ver con discapacidad que ellos puedan aplicar en el futuro, en el ejercicio profesional. Y en la pedagogía, más aún, por dos razones. Porque desde la más tierna infancia debe capacitarse a toda la población sobre la diversidad que implica la discapacidad y la igualdad de condiciones con los demás. Pero también porque la Agenda 2030 nos habla que debe haber maestros capacitados que puedan ayudar incluso a los países menos desarrollados a poder avanzar en estos criterios de educación inclusiva, de calidad. Bueno, y también en investigación. Hay mucho que hacer en investigación, en diversas materias que tienen que ver con discapacidad. Por razones de tiempo no puedo nombrar también, pero sí podría tener un listado de esas cosas. Y también en lo que es vinculación con el medio. En la vinculación con el medio está la bidireccionalidad de lo que la universidad entrega a la comunidad y lo que la comunidad le entrega a la universidad. Y yo creo que aquí los contenidos de discapacidad y aquí el rol de las organizaciones entregando a la universidad y la universidad entregando a la sociedad es vital. Es fundamental en un concepto de universidad moderna. Y quiero terminar porque ya sé que cumplí mis minutos, pero me van a permitir unos poquitos minutos más para referirme al proceso constituyente. Como se señalaba en la apertura, en la ELDISC 2015 se establece que sobre el 20% de las personas con discapacidad tienen más de 18 años, o sea, son personas habilitadas para ejercer el derecho a voto, para participar, para ser elegidos. Eso está en distintas convenciones y en la Convención en Discapacidad también. Y fíjense que además de la Convención en Discapacidad, el mismo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que es muy importante crear los entornos propicios para que las personas con discapacidad puedan participar incluso en la dirección de los asuntos públicos. Cuando se revisó el informe de Chile, en lo particular, también en relación al artículo de participación política y pública, se le dijo a Chile, que tiene que crear estas condiciones, que tiene que facilitar la participación política de las personas con discapacidad. Hoy estamos frente al proceso constituyente, donde sabemos que hay un proyecto de reforma constitucional que técnicamente se refirió a los escaños reservados para pueblos indígenas y al final aparece un párrafo que se refiere a cupos en las listas de candidatos
a las cupos en los partidos políticos y en los pactos electorales que contemplen a personas con discapacidad. Hoy día esto se ha llegado a la ecuación del 5%. ¿Ah? Estábamos hablando que más del 20% de las personas con discapacidad tienen más de 20 años y plenamente habilitados, pero se ha llegado entonces a la conjunción de un 5%. Eso es lo que las organizaciones ya han aceptado como una forma viable para que estén a lo menos visibilizados en las listas de partidos y de pactos como candidaturas, porque esto significa varios desafíos. El desafío de que al resultar electas personas con discapacidad, pienso que va a dar un criterio de realidad muy concreto a los contenidos de la Convención Constituyente. Aquí no importa el partido político que en realidad quiera tener el candidato. Eso es un factor secundario. Lo importante es la participación política. Y es así como creo que desde las distintas miradas, la participación de personas con discapacidad allí en el cuerpo constituyente dará este criterio de realidad en distintos temas, porque repito, discapacidad cruza transversalmente todo el tejido social, pero también es un desafío muy grande para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es el ciudadano y ciudadana el que finalmente va a marcar el voto. Y es ese ciudadano y esa ciudadana el que tendrá que pensar, es una persona con discapacidad y yo creo en las capacidades de estas personas. Por lo tanto, yo me atrevo a votar. No como muchas veces antes, pero pobrecito, ¿cómo lo va a hacer, pobrecita? ¿Cómo lo va a hacer? Si es un trabajo en que si tiene discapacidad va a ser muy difícil, muy complejo. Bueno, yo les quiero decir a esos ciudadanos y ciudadanas que existe tecnología, que existen estos ajustes razonables de asistencia para la persona con discapacidad para ejercer su rol en igualdad de condiciones con los demás. Fíjense que países como el Reino Unido da precisamente incentivos para esta participación política de las personas con discapacidad. Yo me pregunto por qué Chile no podría hacer algo así. No estoy hablando de incentivos económicos, pero por lo menos que estén en las listas y que cuando haya que aplicar ajuste razonable se aplique. Así que mi mensaje final es a la universidad para que las autoridades que se han manifestado muy comprometidas con este modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad lo sigan promoviendo, porque esto es un liderazgo a nivel nacional de cómo debe enfrentarse la educación superior y también la media, la básica, la preescolar en relación a personas con discapacidad. Y en relación al proceso constituyente, el desafío, bueno, el más próximo hoy día es para que el Senado apruebe la modificación y se admita el 5%, pero interpelo a los ciudadanos a valorar, a ver los currículums, la preparación de estos candidatos con discapacidad que se presenten y a atreverse y a decidirse a votar porque son ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones con los demás. Termino diciendo que el lema de la Convención en Discapacidad fue nada sobre nosotros y nosotros, y eso se conjuga con el lema de la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás. Así que con esto termino mis palabras y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Soledad. Quiero agradecer, además de agradecer esta presentación, agradecer la información que nos envió Soledad, que ya la compartimos en los distintos chats de nuestras redes sociales, eh, donde nos habla de la enviada, la página de la enviada especial, o sea, de Soledad, donde están las declaraciones y documentos de los que ella nos hablaba recién, y también el sitio de la campaña 10 principios para mi protección, bienestar y desarrollo como niña, niño o adolescente con discapacidad. También vamos a alojar en la página de la Oficina de Equidad e Inclusión el video que Soledad nos compartió a través de su equipo.
Y ahora mientras ordenamos las preguntas, quiero comentarles que en los chats el público ha estado bastante activo y nos ha hablado de distintos temas, por ejemplo, como la necesidad de no seguir utilizando la mirada patologizante para abordar las problemáticas de las personas con discapacidad, la preocupación por la poca atención a las personas con discapacidad durante la pandemia en Chile, los temas de inserción laboral que no se han desarrollado adecuadamente y la necesidad de que se valoren los emprendimientos de las personas con discapacidad en las licitaciones públicas. También se habla en los chats de la falta de apoyos reales en algunas municipalidades y la necesidad de atender las situaciones de las personas con discapacidad. Hay una pregunta que queremos compartir con Soledad que tiene que ver con la nueva constitución precisamente y que dice relación con si es necesario que en esta nueva constitución, la pregunta es, en tu opinión, Soledad, ¿es necesario que la constitución exprese claramente la necesidad de una educación inclusiva o cómo esto podría instalarse en la constitución para que no sea letra muerta el derecho de todos a una educación de calidad? Bueno, me encanta que me preguntes eso porque es precisamente uno de los temas que yo creo que sí debería aparecer declarado expresamente en la Constitución. Y eso tiene repercusiones de distinto tipo, porque que la Constitución, la norma máxima de nuestro país, lo señale, implica ya una obligatoriedad sin lugar a duda, a pesar de que estando la convención ya debería ser algo obligatorio, pero llevamos 12 años de vigencia y todavía la educación inclusiva no es un modelo que esté en todos los establecimientos. Nosotros tenemos los modelos los programas de inclusión, perdón, de integración escolar, los programas de integración escolar que lo tienen solamente ciertos establecimientos que cuentan con recursos para poder hacer las adecuaciones que sean necesarias. Eso no es el sistema de educación inclusiva. Educación inclusiva es mucho más que eso. Lo otro que quisiera mencionar a propósito es que la educación a distancia en la pandemia, sin duda, eh, bueno, tiene también ciertos aspectos que hay que considerar ahora que se está hablando del post-pandemia. Es muy importante tabular qué dificultades hubo, tanto acá como en otros países, para que no se vuelva a producir si hay otra emergencia humanitaria en el futuro. Por ejemplo, muchos estudiantes no tenían los implementos tecnológicos, la conexión a redes para poder acceder a esa forma de educación. Y después cuando se hizo a través de televisión, al principio no había interpretación en lengua de señas, audiodescripción. Entonces, eh, eso implica que a la vuelta al establecimiento, obviamente el estudiante con discapacidad va quedando atrás. ¿Ah? UNESCO está viendo esta materia y claro, a propósito incluso del bullying que tuvimos la semana pasada, antepasada, una actividad sobre esa, bueno, precisamente yo decía, hay ciertas formas de bullying estructurales. Y aquí hay una de esas, o sea, ¿cómo se puede hacer la educación a distancia en discapacidad cuando no hay toda la preparación, ¿no es cierto?, ni la implementación suficiente? Entonces, ahí hay desafíos importantes que hay que seguir empujando. En relación a los comentarios iniciales que hiciste, a mí me parece muy certero lo que dicen las personas. Y, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, no estoy cometiendo ninguna infidencia porque es una carta abierta que mandé, el Ministerio de Obras Públicas iba a hacer licitaciones para obras eh,
de gran envergadura. Entonces, yo mandé al ministerio una carta diciendo que la licitación debería incluirse a personas con discapacidad. ¿Ah? En los distintos puestos, ya sea en los contratistas, ya sea en los cuerpos que van a analizar, los analistas de cómo se va a llevar esta transformación, en aspectos de la ciudad, donde debe incluirse, por supuesto, la accesibilidad, donde deben haber especialistas con discapacidad. Entonces, claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que señalaba la persona anteriormente. Otra pregunta que nos ronda en este trabajo de inclusión en general tiene que ver con el desarrollo de identidades de las personas con discapacidad, que no es lo mismo, digamos, en otras situaciones de exclusión. Como lo voy a decir como lo dice Luis en la oficina, esta salida del closet de la discapacidad, sobre todo cuando se refiere a temas de salud mental, que quizás son los más discriminados todavía en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos hacer para apoyar el desarrollo de las identidades de las personas con discapacidad? Esa pregunta es bien interesante, y yo creo que también tiene varias lecturas. En primer lugar, yo creo que el titular de derecho, sea la persona con esa discapacidad, tiene que estar muy consciente de que tiene su identidad y es una identidad que debe irse plasmando en su vida, desarrollando tal cual la persona lo desee. Incluso lo voy a relacionar con el principio de la convención que habla, uno de los principios es el respeto de las facultades en evolución de los niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. O sea, dice relación absoluta con esta pregunta. Entonces yo creo que primero parte por esa seguridad que debe ir adquiriendo la persona en esta salida del closet que señalaba Luis, ¿no es cierto? Pero también acá está el rol del entorno, ¿ya? La toma de conciencia, que es fundamental, desterrando los prejuicios, los estereotipos, las prácticas nocivas y relevando los méritos, capacidades y habilidades de las personas con discapacidad. En esto también se ven bastante afectadas las personas con discapacidad intelectual, junto con las personas con discapacidad psicosocial. Y hemos visto cómo muchas personas con discapacidad intelectual pueden desarrollarse perfectamente en distintas labores. Y entonces yo creo que la toma de conciencia es una clave, de toda la convención. Porque, como decía una vez un profesor en Derecho, aunque a las personas les pongan la pena de muerte, si van a violar un derecho, lo van a violar. Pero el antídoto de eso es la toma de conciencia. Y por eso es que yo relevo tanto el rol de la universidad, porque creo que esa es la cuna del pensamiento, ¿no? Es la cuna de donde, ¡pah!, con todo esto de que señalaba yo, inclusión, docencia, investigación y la vinculación con el medio, pueden ir plasmando en la sociedad esa toma de conciencia, para que a todos nuestros compatriotas, habitantes de este país, ya sean extranjeros o los compatriotas, con discapacidad, sean incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones con los demás. Yo creo que esa es la clave. En esa clave hay que invertir. Hay que invertir, por ejemplo, en las mallas curriculares de las carreras. Yo decía cuando hablé en la pedagogía, por ejemplo, en la enseñanza. Los psicólogos también, bueno, el colegio psicólogo ha estado muy movido en lo que es los derechos humanos, ¿no? Salud mental. Entonces, a eso voy yo. Creo que es la cuna donde pueden salir campañas también de inclusión muy creativas. Se pueden coordinar diversas partenariados, ¿no? Para hacer estas campañas e ir concienciando para poder apoyar, y por supuesto la labor que hace una unidad como la de equidad e inclusión de la universidad atiende a la persona en concreto que requiere ese apoyo permanente, como lo decía la niña en el video, que me pareció muy notable. Eso es lo que yo creo que debemos hacer. Gracias, María Soledad.
A ver si nos quedan un par de minutos. La última pregunta tiene que ver con temas de inserción laboral. En Chile ha sido complejo el tema de la implementación de la ley, que tiene que ver, por cierto, con muchos elementos. Pero ¿qué crees tú que es fundamental para promover la inserción laboral en un país como el nuestro? Bueno, en un país como el nuestro se dio la medida más radical, medida de acción afirmativa, que es el cupo. Es un cupo pequeño, porque es el 1%, es lo máximo que se pudo lograr en la negociación parlamentaria, un 1%. Pero aún así todavía no se logra cumplir en totalidad y a cabalidad esa inclusión laboral. Y vuelvo porque no hay una toma de conciencia real de quienes van a la contratación, y en eso sería, y aquí el mensaje a la investigación, el estudio de cómo ha estado la inclusión laboral en el sector público también, junto con el sector privado. O sea, cómo ha operado esta obligación en ambos sectores, con la ley de inclusión laboral del 1%. Entonces, yo creo que ahí la toma de conciencia en el sector empresarial, en el sector público y privado que contrata personas es fundamental. Y por eso la ley que salió hace pocas semanas atrás, que obliga a las empresas a tener un encargado de inclusión laboral, creo que es un esfuerzo enorme, también una medida de acción afirmativa para empujar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Con esta toma de conciencia, tenemos los consejos comunales de discapacidad en muchos municipios que una vez al año se hacen los encuentros comunales a nivel nacional de discapacidad, que son tremendamente entretenidos, de múltiples temas, donde vale la pena asistir para ver qué es lo que las personas de las distintas regiones del país quieren, porque me encantó cuando al principio tú hablabas de la perspectiva regional. No nos podemos olvidar que está esta mirada regional donde ha habido sectores que han trabajado intenso en el sur, Concepción, por ejemplo, en Punta Arenas, allá el tema de maternidad de mujeres con discapacidad intelectual, por el norte, Copiapó, Caldera, Coquimbo, etcétera, han trabajado. Entonces yo creo que es súper importante esta toma de conciencia para esta inclusión laboral y visibilizando todos los logros que tienen tantos y tantos trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Yo no quiero cerrar esta presentación sin decir algo que me parece súper importante, y voy a la educación, también se puede aplicar en lo laboral, pero sobre todo en la inclusión educativa. La inclusión educativa se materializa en el aula, ¿no es cierto? En el aula regular, los apoyos, podrán haber ciertos espacios de apoyo, ¿ah? Eh, ahí mismo en el establecimiento, pero en el aula está la educación, la inclusión educativa. Pero también, y no lo olviden, en las actividades extraprogramáticas, informales. A las personas con discapacidad, a los jóvenes con discapacidad, también les puede gustar ir a una fiesta, ¿ya? También les puede gustar ir a una junta. Entonces, yo he conversado con estudiantes con discapacidad, por eso lo digo, porque de pronto todo bien en el aula, en los recreos empiezan a quedar un poco más solos y no son invitados a las fiestas ni a las juntas y estas actividades extraprogramáticas. Entonces yo quiero que no olvidemos esa parte, que también es inclusión para la vida. Eso me gustaría acentuarlo. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Se nos han quedado hartas preguntas en el chat que te vamos a enviar después para que las puedas quizás responder a través de tu página. Eh, Estamos de verdad muy agradecidos como Universidad de Chile, como Oficina de Equidad e Inclusión, como Cátedra de Derechos Humanos, que hayas aceptado esta invitación para conversar con nosotros y para que este video de todo lo que tú nos dijiste quede a disposición de las distintas personas que han estado viéndonos en distintas comunas de este país, no solo en Santiago de Chile. Y
y creo que será un tremendo aporte también el material que nos dejaste, y por eso te agradecemos nuevamente. Y ya es el momento, porque tú nos comentabas que tenías que hacer otras actividades también, de despedirnos y quedarnos con las tareas que nos encomiendas en tu presentación, pero además con la motivación que nos das para seguir este camino de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Yo quiero destacar esa posibilidad de ver tu afabilidad, tu alegría, tu forma directa de compartirnos temas que a veces pueden parecer áridos, como son los derechos de las personas, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje al que todos podemos acceder y entender, en elementos que son jurídicos, ¿cierto? Que son de un lenguaje muy especializado. Yo quisiera Entonces, agradecerles a ustedes, Alejandra, por la invitación, Maribel, perdón, agradecerles por la invitación, me siento muy honrada y quiero que sepan que cuentan conmigo en otras actividades que deseen desarrollar. Así que muchas gracias. bueno, llegamos al final entonces de esta actividad, agradeciéndole a todos ustedes la participación a través de los distintos medios, a las vicerrectoras que nos acompañaron, a las autoridades de la Universidad de Chile, y queremos, como decía hace un momento, que esta reunión haya sido un aliciente para continuar en este camino de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María Soledad. Sí, estamos